José Luis, yo quiero decirte que te entiendo. Que es verdad que cuando uno alcanza la cima en la vida y a partir de ahí se sube en una cuesta abajo o una cuesta arriba, según se quiera ver, se sufre. Uno se llega a sentir abandonado, como dejado de lado por parte de quienes le apoyaron, quienes le quisieron, quienes le paraban por la calle para saludarle y quienes le daban responsabilidad porque confiaban en él. La vida no es una constante, es altos y bajos. Lo que resulta duro es encarar el invierno existencial después de haber vivido la primavera y el verano, después de haber disfrutado, después de haber tenido cuotas de poder que le convertían a uno en uno de los hombres más poderosos de España, o por lo menos del gobierno, o por lo menos del PSOE, que en esta España es casi tanto como decir la esencia, lo esencial, por desgracia. José Luis, yo te entiendo. Llevas un tiempo diciendo que te han dejado de lado, que no te tratan bien, que esa familia tuya socialista por la que tanto diste, ahora de repente mira para otro lado. Ahora de repente tiene que mirar al gallinero del Congreso de los Diputados para encontrarte allí, en el grupo mixto. La verdad, José Luis, es que es normal que te sientas abatido y abandonado. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. Mira, José Luis, yo recuerdo allá por 2008, cuando estalló la crisis, que era uno de mis primeros trabajos como periodista. Fui a una iglesia y ahí me dijo el párroco que los que peor lo pasaban no eran los que no tenían nada antes de la crisis, eran realmente los que él llamaba los pobres vergonzantes, a los que a lo mejor te podemos equiparar. Era gente que había vivido bien, que había tenido dinero, buena profesión, todo tipo de recursos, casas, coches, chicas, y que cuando estalló la crisis se arruinaron. Hay que ser piadoso, realmente. Y José Luis, es fácil comprenderte. Porque tú lo has tenido todo, o has tenido una buena parte de las cosas que ansían todos los hombres. El poder, la fama, la atención, la influencia. ¿Y ahora en qué ha quedado todo eso? Pues que te sientes que te han traicionado. Te sientes, tú mismo lo decías cuando te preguntaban por Koldo en el pasillo del Congreso. Sientes realmente que había gente que te apoyaba y a la que tú apoyaste, a la que diste todo, don José Luis Ábalos, y que ahora de repente miran hacia otro lado. Y encima hay medios de comunicación de la fachosfera, del fango, que se han empeñado en contar cosas de ti que no revisten mucho interés. Por ejemplo, lo que vemos aquí en la imagen 1. Un chalet, la playa. Como todo hijo de vecino puede veranear en sus ratos libres, en sus días de vacaciones. Ahí vas tú. Lo dijo el diario El Mundo el otro día, lo publicó. 250 metros cuadrados. En la línea de la Concepción, no es un mal lugar, José Luis. 2021-2022. No era mala vida esa, José Luis. No era mala vida. No me extraña que no te sientas muy bien ahora, con todo lo que está saliendo, con lo que llueve. Esta semana me he propuesto contar, querido espectador, el por qué José Luis Ábalos está asediado por varios escándalos, el por qué la prensa le señala y el por qué ese papel de víctima que ha asumido a lo mejor es una tomadura de pelo. Ya sabes que aquí, en Lo que no te han contado, que es como se llama este programa, te contamos la realidad sin tapujos. Te la contamos con datos, con informaciones periodísticas, con esas que ahora el gobierno aspira a restringir, o por lo menos a que los profesionales que las cuentan o que las contamos nos veamos atrapados por la autocensura, condicionados por el miedo a que nos hagan algo si lo contemos, que nos pongan una multa o que, a saber, todavía no nos ha dicho Pedro Sánchez lo que quiere hacer con nosotros, pero ya nos ha advertido.
Y hoy le toca a José Luis Ábalos, que fue una de las personas que se subió en el coche en el que después de que le echaran del partido, cuando eligieron a Susana Díaz, se montaron Santos Cerdán, José Luis Ábalos, un tal Koldo y Pedro Sánchez. Hoy toca analizar la figura de uno de esos cuatro, de Ábalos, que como te digo no es ninguna víctima. Y a continuación, en este programa, en esta ya 10ª edición, te voy a contar todo lo que preocupa y quita el sueño actualmente a José Luis Ábalos. Yo soy Rubén Arranz, escribo en el diario El Independiente y aquí en Vivo en Media te presento este programa que, como te decía, se llama Lo que no te han contado y que hoy va de uno de los personajes más polémicos y más señalados en los últimos tiempos, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos ha vuelto a protagonizar las portadas de los medios de comunicación y una vez más, como te puedes imaginar, no ha sido por nada positivo. Si es que de verdad, cuando uno tiene una racha de mala suerte, hay veces que se pregunta cuándo va a llegar el final. Y la verdad es que el pobre Ábalos lleva un tiempo con la negra. Con mala suerte, me refiero. En este caso fue el diario El Mundo el que adelantó el otro día una información que podemos ver en la imagen 2, replicada por El Independiente, en el que se habla que el exministro y secretario de organización del Partido Socialista habría, en condicional, disfrutado durante al menos 6 meses, en los años 2021 y 2022, de un chalet en la playa, de un pequeñito chalet en la playa de 250 metros cuadrados, que estaba situado en la costa de Cádiz, como te decía en la introducción, y que era de la propiedad de una empresa que estaba vinculada a Víctor de Aldama. Ahora voy a empezar a continuación a exponer quiénes son estos personajes. Lo que decía la información es que el precio del alquiler de ese chalet, el precio estimado era de 2.500 euros, lo que equivalía aproximadamente al 37%, a algo más de una tercera parte del dinero que ganaba José Luis Ábalos como ministro. Y en lo que decía realmente El Mundo también, lo que afirmaba, lo que apuntaba, es que Ábalos habría desembolsado la fianza y el primer mes. Y la información terminaba con una frase que yo creo que puede ser para el recuerdo. Decía en concreto: Ábalos habría dejado de pagar y finalmente fue desahuciado de la vivienda por impago. Desde luego no me extraña que suban los alquileres en las zonas de máxima demanda, en las que se reduce la oferta, porque hay propietarios que desconfían de la efectividad de la legislación española en proteger a los propietarios de casas, de viviendas, de cualquier tipo de propiedad en realidad. Las medidas de fomento del alquiler del gobierno que no han dado resultado y legislaciones como la que básicamente es excesivamente laxa con la ocupación, hay veces que provocan que se asusten los propietarios y no saquen sus viviendas al alquiler o que las destinen a alquileres de corta duración o a como pueden ser los de los alojamientos turísticos. Y hay veces que a quien no paga hay que desahuciarle. El Mundo dice aquí que fue el caso de José Luis Ábalos con esta vivienda de la que habría disfrutado durante 6 meses. ¿Y qué dice Ábalos al respecto? Él dice que reconoce en realidad que hizo uso de ese chalet, pero realmente lo que afirma es que desconocía que estaba vinculada a Víctor de Aldama, es decir, a los comisionistas, presuntos comisionistas de la trama Koldo, de la trama de las mascarillas. Dice una información, también del Mundo, que mientras fue ministro, Ábalos dice que no concedió ningún favor a ninguna empresa. Y apunta que dejó de ir a esa casa de Cádiz cuando no podía hacer frente al gasto. Claro, ahí empezó la crisis realmente personal y profesional. Dejó de ser ministro, lo cesaron en aquel mes de julio infausto, o todo lo contrario, y a partir de ahí vio que esos 2.500 euros mensuales era mucho dinero. ¿Tú pagas 2.500 euros mensuales de hipoteca o de alquiler?
o te resulta caro. A Ábalos en ese momento le resultó muy caro. Hay cosas, desde luego, que no tienen precio. Y ahí lo dejo. Ese chalet, como decía, estaba vinculado a una empresa para la que asesoraba Víctor de Aldama. ¿Y quién es Víctor de Aldama? Te preguntarás. A lo mejor ya lo sabes, pero no está mal de más recordarlo. Y en la imagen 3 puedes ver un perfil de este hombre. Abogado de profesión, entre otras cosas se dedicaba al sector inmobiliario, aunque tenía inversiones en sectores como el automovilístico, el deportivo, el de la restauración, el sanitario también, desde luego los objetos sociales de las empresas a las que estaba vinculado eran muy variopintos. Esta información del Independiente también dice que destacaba Aldama por su alto poder adquisitivo. Y de hecho, por asesorar a la citada empresa del chalet, percibió, según el mismo diario que citaba anteriormente, una cantidad de 3,5 millones de euros. Seguro que tú también los ganas, yo también, sin duda. Hay los privilegiados. Es muy curioso porque este hombre, al igual que otros tantos inversores, también era el propietario o uno de los propietarios del Zamora Club de Fútbol. También se metió en el negocio del fútbol, como te decía, como otros tantos. Y hace unas horas pasaba una cosa muy llamativa. Se ve en la imagen 4. Enviaba una carta a los aficionados de ese equipo de fútbol para decir que se iba, que abandonaba el club, que confiaba en su presunción de inocencia, que por supuesto hay que respetar con respecto a todas las acusaciones que le han caído encima con respecto a la trama de las mascarillas, y que están siendo meses muy malos. Yo te voy a decir una cosa. Todos, inocentes o culpables, como Víctor de Aldama, en la imagen 5 le puedes ver, todos llega un momento en el que se hacen las víctimas. Y todos son inocentes aunque se demuestre lo contrario, por supuesto. Pero es que hay condenados que también se victimizan. Yo simplemente quisiera subrayar algo que me parece importante. Este juicio no se ha celebrado, evidentemente. De hecho, la investigación sigue su curso. Pero hay algo importante, hay algo especialmente relevante. Y es que todo esto se produjo mientras tú estabas encerrado en casa. Mientras estaba la pandemia de COVID en su momento más grave. Mientras tú, autónomo, no podías abrir tu negocio. Mientras tú, hostelero, tenías que permanecer con la trapa echada y viendo la cuenta corriente con cierta preocupación. Porque había gastos a los que sí que tenías que hacer frente, gastos fijos. Y porque considerabas que esa crisis de liquidez a la que se enfrentaron varias empresas se podía transformar en otra de solvencia. A lo mejor perdiste a alguien en esa pandemia. Llegaron a morirse 900 personas al día. Es decir, a lo mejor te acompañó una desgracia personal. A lo mejor no te dejaron viajar de una provincia a otra y no pudiste ir al entierro. De tu abuelo, de tu tío, de tu padre. Hubo múltiples tragedias entonces. Y hubo múltiples restricciones. Algunas justas, algunas injustas. Hubo multitud de imposiciones, igual, algunas justas, algunas injustas. Y hubo mentiras gubernamentales. Ya te lo he recordado aquí en otros programas, pero el presidente del gobierno llegó a decir, 4 meses antes de que se patentara la primera vacuna, que habíamos vencido al virus todos juntos. Lo dijo en el Congreso de los Diputados. Así, porque le salió, porque le convenía. Habían lanzado anteriormente una campaña de publicidad institucional que decía juntos salimos más fuertes. Y mientras tanto los periodistas, a los que hoy nos quieren poner un bozal, no dejar hablar, investigábamos los contratos de mascarillas. Posteriormente Alberto Sanz, que es especialista en todo esto, nos hablará más al respecto.
porque es muy interesante recordar esos tiempos y la infamia que los acompañó. Y mientras la población aplaudía en las ventanas a los sanitarios el esfuerzo común que todos hicimos, de repente se firmaban contratos que se justificaron con procedimientos de urgencia y que al final lo que han hecho es que en algunos casos, como el de la empresa de estos conseguidores, se forraran. Soluciones de gestión y apoyo a empresas, que es la principal empresa sobre la que se inició esta trama, sobre la que yo y unos compañeros publicamos varias exclusivas en su día, pasó de ingresar en el ejercicio 2019 0 euros a ingresar, facturar 53 millones de euros. 53 millones de euros. El Ministerio de Transportes, donde estaba José Luis Ábalos, recomendaba a otros ministerios y a otras empresas públicas, como Puertos del Estado, como el Ministerio del Interior, que contrataran esta empresa. ¿Y por qué? Vinculada a esta empresa está de Aldama. Y vinculado a la empresa que alquiló el chalet a Ábalos, está esta nueva pista, blanco y en botella. Aquí nadie está diciendo que nadie haya hecho nada, ni está juzgando a nadie, ni dando nada, por supuesto. Pero aquí está el nexo. Y aquí en esta imagen, también del Independiente, se puede ver que esta empresa, la del chalet, la propietaria del chalet, Have Got Time SL, tendría contratado, como te decía, a Aldama por 3,5 millones de euros. Eso sucedió en mayo de 2021. Un mes después, se le alquiló a José Luis Ábalos ese chalet. Pedro Sánchez le cesó el día 10 de julio de ese año. Todo esto realmente sucedió de una forma que, desde luego, si ellos justifican que no estaba preparada, bien lo parecía. Parecía que había un compás, un ritmo. Parecía, de hecho, que ese chalet había sido alquilado para un inquilino concreto. ¿Para quién? Yo dejo ahí la duda. Los datos ya te los he dado. Aquí en esta imagen se puede ver una información del periódico Voz Populi que abunda un poco en la infamia, que te dice que a lo mejor nos están tomando por algo que se asemeja un poco a lo de ser tonto. Y esto lo hicieron ellos, presuntamente lo hicieron ellos. Pero este dato es impepinable. Esta empresa estaba en el año 2023, la empresa propietaria de ese chalet, en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda tributaria de 64,43 millones de euros. 65 millones casi. Y esta empresa era la propietaria del chalet. Y ese chalet veraneaba José Luis Ábalos. Vamos a llamar a continuación a la periodista autora de esta exclusiva, que se llama Mercedes Herrayer, es una amiga ya del programa, que ha entrado en anteriores ocasiones, que tiene muchos datos siempre y que seguramente nos va a explicar mejor el por qué de repente esta empresa, el por qué de repente personas vinculadas a esta trama aparecen, iba a decir coaligadas, aparecen relacionadas por este tipo de nexos que terminan en un chalet en la playa, donde todos queremos terminar a estas alturas del año, pero que en caso de estas pedazos de casas parece que solamente están reservados para una clase, o como decía Pablo Iglesias, para una casta. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno o a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos
y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Mercedes Serrayer, periodista de Voz Populi, ¿qué tal? Bueno, habitual amiga y referencia en este programa. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Vamos a Bien, ver. muchas gracias. Tenemos aquí un chalet en el que habría veraneado, como adelantó El Mundo, don José Luis Ábalos durante 6 meses, que pertenece a una empresa, y tú has descubierto que esa empresa el año pasado estaba entre los principales morosos de Hacienda. Sí, así es. Estas casualidades emergen con hacer un pequeño análisis de esta empresa, que es una empresa muy curiosa porque, bueno, se crea casi 2 meses antes de que la empresa, de que empiece a disfrutar del chalet y demás, y además la crea una señora que se llama Vanessa Durán Mesas, que es muy conocida, bueno, la gente que hace análisis corporativos y el registro mercantil, porque tiene más de 3.000 sociedades y esta mujer se pasa el día creando y vendiendo sociedades, porque es una actividad que es legal en España y bueno, pues que sirve a algunos empresarios o gente que quiere hacer negocios y tener posibilidad de disfrutar rápidamente de una sociedad ya montada, ¿no? Entonces, esta señora, pues imaginar que tiene vinculaciones de todo tipo, porque estas sociedades tienen historias bastante pintorescas, y esta es una mujer que crea la sociedad y luego ella abandona, que es lo que hace habitualmente a los 3 meses, y en cualquier caso esta sociedad es la propietaria del chalet y en la última lista de morosos con la Hacienda Pública, pues aparece en un dignísimo 15 lugar, teniendo en cuenta con 64, perdón, con 3 millones de euros, 64 con 3 millones de euros. Es que es mucho dinero, pero Mercedes, simplemente por aclarar, ¿aquí en esta empresa aparece todas las grandes deudores de Hacienda o solamente una parte de ellos? En esta lista me refiero. En la lista, sí, la lista aparecen los deudores con Hacienda que a 31 de diciembre del año anterior debían más de 600.000 euros. Eso es lo que aparece. Es decir, es de los grandes morosos. Claro. Pero que apareces a partir de 600.000, y yo te digo que su deuda es de 64 millones, 64,3 millones de euros. Encabeza la lista desde hace muchos años Real Urbis, porque son todas estas grandes promotoras que cayeron siguen arrastrando la crisis de la burbuja, ¿no? Pero vamos, 64,3 millones es un puesto muy, muy elevado y es una deuda que podemos llamar la atención. La empresa está ahora hasta en concurso y está en liquidación. Y luego, bueno, pues según hemos podido saber, según además en los autos del concurso se apunta y lo dice en el registro mercantil entre su objeto, aparte de estas actividades inmobiliarias y de tipos variados, se dedica a comerciar con hidrocarburos y estaría envuelta en fraude de hidrocarburos. ¿Y eso por qué? ¿Sabemos algo más de todo eso o es simplemente una referencia? Bueno, hay una serie de empresas que se dedican a lo que se llama fraude carrusel, que hacen una serie de defraudación en cascada con los IVA y hidrocarburos, ¿no? Y entonces estas empresas tienen luego una serie de tramas muy complejas y también, en este caso, parece ser que presuntamente está envuelta en una trama de fraude a la agencia tributaria de hidrocarburos. A Víctor de Aldama no le pagaba un sueldo pequeño, la verdad. No, desde luego que no. Más de 3 millones de euros el sueldo de Aldama y uno de sus sueldos.
Sí, sí, sí. También es Claro. otro de los apartados. Lo que llama la atención sobre todo, Mercedes, es el eje cronológico, ¿no? Es decir, porque esta sociedad se crea, como decías, una mujer que se llama Vanessa Durán Mesas, que es verdad que cuando buscas en el registro mercantil o en el boletín oficial del registro mercantil, siempre aparece casi todos los días. Eh, Esa señora crea la sociedad para ahorrar el tiempo o los trámites a sus futuros dueños, se la vende o se la traspasa a estas personas la titularidad de esta empresa y casualmente de repente por allí aparece en uno de sus chalets José Luis Ábalos. Eso es, eso es. A través también de Aldama y sus sociedades, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, las vinculaciones son esas. O sea, yo, siendo ministro de Transportes y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y además le cesaron en julio, o sea, que es prácticamente todo El seguido. 10 de julio, se produce esta crisis de gobierno un sábado a las 8 de la mañana. Y el 12 de julio él deja el cargo de secretario de organización del PSOE. Esa es la cronología. Sí, sí. No, lo que llama la atención sobre todo, yo no sé tu opinión sobre esto y es ¿por qué sale ahora o por qué crees que de repente aflora ahora 3 meses después de que saliera el caso Mascarillas? Que parece que ha sido casi como de repente se habló de él, los medios de comunicación empezamos a publicar informaciones y de repente se metió otra vez bajo tierra. Y de repente aflora el caso del chalet. Y esto porque, no sé, o sea, a lo mejor es entrar en el terreno de la especulación, pero ¿por qué crees que ahora sale esta información? Sí. A ver, hay muchísima información. Las empresas vinculadas a la trama son numerosísimas. Hay hilos infinitos de los que tirar. Y yo le atribuyo a eso. O sea, hay 1000 cosas más por sacar, por seguir analizando y buscar. No sé si tú tienes otra percepción o de que pueda haber alguna... Yo creo que siempre intento buscar la explicación Sí, sí, que puede que la más haya. sencilla. Es decir, Yo había pensado eso, que hay tantos hilos, tantas tramas y subtramas, que bueno, hay investigaciones también que necesitan de luego otros refrendos, a lo mejor de apoyarlo con otros testimonios y otros afectados, ¿no? Luego tenemos lo que se maneja en el auto y lo que va y se va incrementando y otras informaciones que tiene la Guardia Civil, la UCO, ¿no? Yo le atribuyo a eso. y Mercedes, por tu experiencia, que sé que cada año analizas al milímetro la lista de morosos, ¿es habitual que estos grandes deudores paguen a Hacienda o lleguen a acuerdos con la agencia tributaria? No. Una vez que salen es complicado. La experiencia, la lista sacó Cristóbal Montoro por primera vez en 2015. Entonces ha habido algunos cambios normativos. Precisamente porque como no salen, la cosa no mejora. Ha habido algunos cambios normativos. Bueno, por una parte se ha rebajado el importe para aparecer, también como por medida coercitiva, pero luego lo que han hecho es que si ellos, desde que se les notifica, o sea, se cierra el 31 de diciembre, entonces a partir de entonces les notifican que están. Entonces, desde que les notifican que están hasta que hay un periodo de alegaciones ya cerca de la publicación, que es a finales de junio, si pagan, entonces salen. Eso se cambió, antes no era así. Una vez que tú el 31 de diciembre estabas, salías sí o sí. Entonces ahí hay gente que sale, hay gente que no quiere salir, de cuestión reputacional, empresas, y la agencia da cifras de la gente que sale y no son pocos, ¿eh? Pero los que salen, una vez que ya están ahí, luego hay grandes habituales que les da exactamente igual, famosos y periodistas que ya lo asumen, hay algunos que incluso se caen en rebeldía, que les da exactamente igual. Tenemos nombres conocidos como César Vidal, como Mario Conde, que han estado en muchas ediciones y yo creo que hay gente que no le importa, ¿no? Y bueno, las grandes promotoras y otras empresas, pues bueno, asumen
Y a la vez es desde el punto de vista empresarial, es una especie como de informe forense de todo, de la burbuja inmobiliaria, de los sectores que han ido cayendo. También hay muchas aerolíneas, Equipos de fútbol los también he visto por ahí. fútbol, sí, que va trazando un informe de cómo ha ido. Algunos sectores pues no tienen mucha recuperación y ahí siguen saliendo. De todas maneras, Mercedes, para terminar, y porque la verdad es que ya es casualidad. A ver, José Luis Ábalos es una persona que no sabe nada de todo lo que le están acusando. Él dice que no sabía que Víctor de Aldama estaba vinculado de alguna forma, aunque fuera indirecta, a esta empresa. Tampoco sabía realmente en su día lo que estaba haciendo Koldo. De hecho, dijo que era una completa decepción. Pero oye, al final esta empresa adquirió el chalet y 3 meses después o un par de meses después estaba José Luis Ábalos disfrutando de unas merecidas vacaciones por ahí. Sí, sí, la verdad es mucha casualidad. Tiene una explicación para todo que evidentemente muestra que estaba en un mundo paralelo, de un nirvana feliz, ajeno a todo. Bueno, cuanto menos tiene ribetes cómicos incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la investigación judicial y cómo van analizando todos estos hilos que se siguen abriendo. La España de nuestros días. Mercedes Serrayer, muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Lo que no te han contado, y como siempre te seguimos de cerca porque realmente todas estas cosas nos ayudan siempre a abrir los ojos y nos parecen interesantes, así que una vez más, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego. Interesante como siempre el testimonio de la periodista Mercedes Serrayer. Y le preguntaba por algo que realmente no era casualidad, porque yo decía que el caso de las mascarillas, el pufo de las mascarillas, vamos a llamarlo, surgió a principio de año, casualmente, como siempre, después de las elecciones gallegas. En este país de justicia que vuela libre, casualmente cuando hay procesos electorales hay casos que no avanzan y que al final siempre se desencadenan justo después de que los electores votan, en lo que me parece una de las mayores estafas a los ciudadanos que se pueden hacer, y en lo que habla mucho del estado de esta democracia, en la que, casualmente, el Poder Judicial parece que siempre está en sorteo por los partidos. A mí me llamaba mucho la atención, y perdona que me desvíe del tema, lo que ha sucedido esta semana con el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y ya no tanto por el pacto en sí, porque el PP haya decidido fiarse de alguien como el gobierno de Pedro Sánchez para pactar o por las condiciones del pacto. Ahí no entro. Que juzguen los expertos. Ahora bien, a mí como ciudadano hay algo que me llama especialmente la atención. Y es que los dos partidos nombren a 10 jueces cada uno porque consideran que van a ser especialmente respetuosos con su sensibilidad. Aquí nadie nos chupamos el dedo. Y desde luego cuando hay jueces que son nombrados por alguien, es evidente que se van a tener que pensar muy mucho si van a perjudicar los intereses del que los designa, desde el que los nombra a dedo. Llamadme lo que sea, decidme que soy inexperto, que no entiendo de la judicatura. Pero en la vida me ha demostrado algo, y es que cuando a alguien le nombran a dedo, también le puede decapitar el mismo que le ha nombrado. Y cuando hay veces que se nombra a las personas a dedo, que yo creo que son mayoría, su trabajo, desde luego, a lo mejor no es el más eficiente del mundo, porque a lo mejor cuando se les nombra de esa forma, con el método del dedazo, es porque tienen que respetar un interés o abordar una determinada posición, o cavar una trinchera. Por eso siempre desconfío de este tipo de pactos, y por eso todo lo que sea repartirse las empresas públicas y el sector público, que ocurre constantemente desde el inicio de la democracia y bajo los gobiernos de todos los partidos, tanto los nacionales como los nacionalistas, hay hasta los independentistas. Por esto me parece en realidad una absoluta estafa. A ti que pagas impuestos, que madrugas, que sudas sangre, sudor y lágrimas para pagar tus impuestos, y que al final esto se deriva en que miles de personas, cientos de personas, ocupan cargos públicos porque protege los intereses de los partidos. Desde luego, es un escándalo. Y desde luego, a lo mejor explica el propio presidente Pedro Sánchez en su segunda carta a la ciudadanía, después de que saliera que Begoña Gómez había sido llamada por el juez para testificar
en mitad de la campaña electoral. Dijo, bueno, esto ha vulnerado el pacto no escrito que tenemos con la justicia de no interferir en los procesos electorales. ¿Te das cuenta de lo que es esto, de lo que supone esto? ¿Te das cuenta de lo que es que un presidente del gobierno reconozca que la justicia prácticamente se tiene que paralizar en la investigación de casos de corrupción cuando el calendario electoral lo aconseja? Pasa también en otros periodos de tiempo, presidente. Este caso, durante el proceso electoral de las elecciones europeas, me refiero al de las mascarillas, y anteriormente de repente dejó de salir en prensa. Y ahora vuelve a aflorar. Pero es que este caso también motivó, por ejemplo, que se produjera mágicamente la aparición en el foro público, en los medios de comunicación de izquierda, del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que no juzgo si es grave o no, a lo mejor sí lo es. Si es así, que pague las consecuencias este señor. Pero yo no me refiero a eso, ni me refiero ni siquiera tampoco al de la gravedad del caso de las mascarillas. Lo que hablo es del momento de cada uno. Uno sale después de unas elecciones y el otro, el del caso del novio de Ayuso, aparece de repente cuando sale este que no viene bien al gobierno. Y del caso del Tito Berni ya ni se habla, por cierto. Y mientras tanto, el gobierno, que habla de la máquina del fango que le perjudica, activa la suya propia cuando le conviene. Si en la precampaña electoral hace falta movilizar al votante socialista desencantado, no hay ningún problema. Nos inventamos una polémica con Milei, con Argentina, por la cual uno de nuestros ministros, el más bocazas de todos ellos, que es Óscar Puente, asegura que consume sustancias el presidente de Argentina, o por lo menos lo insinúa, lo sugiere, y a partir de ahí se crea una polémica que primero deriva en que los ciudadanos españoles que vivan en Argentina van a tener unos servicios consulares bajo mínimos. Es decir, deriva en un perjuicio al ciudadano. Y deriva en una crisis diplomática que desde luego ni a los políticos, ni a las empresas, ni a los ciudadanos los conviene. Ocurre también igual con los tiempos que se manejaron para el reconocimiento del Estado palestino. En un momento en el que el PSOE intentaba aglutinar voto de sumar porque las elecciones europeas de circunscripción única eso le beneficiaba, no le interesaba un sumar que estuviera hiperdopado, aunque bueno, eso es un concepto que ya el partido de Yolanda Díaz le pilla muy lejos en otro momento de la historia, si es que alguna vez existió. Pero en ese momento hacía falta que el voto de izquierda se fuera para el PSOE. Así que Inchaurrondo tira con Palestina, le debieron de decir. Ellos se pusieron a hablar de Palestina día y noche. Había que movilizar a los votantes. Y mientras tanto, este caso de corrupción, que es el de las mascarillas, parece que pasó a un segundo plano. Lo del Consejo General del Poder Judicial tiene sus peligros. Es que este es otro de los casos de los que la izquierda ha hablado, pero de los que la izquierda tiene mucho que callar. Esto es lo que decía Pachi López el otro día al respecto, después de firmar el pacto y de que nos anunciaran los dos partidos que esto era prácticamente una utopía realizada. Y desde luego es alucinante. Sí, el señor Pons ha dicho en su rueda de prensa que cuando se modifique finalmente el sistema de elección de los jueces a través de una proposición o un proyecto de ley que se supone que introducirá los nuevos vocales del CGPJ, se verá que los jueces se elegirán a los jueces. No, eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pero vale, pues tendrá que estar 2 años, o ha participado en política, tendrá que estar 2 años sin dictar sentencias, no podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine de alguna manera, para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos. Lo que dicen el lunes no lo mantienen el martes. Y Félix Bolaños el miércoles por la noche en la cadena SER dijo que bueno, que el acuerdo era orientativo y que ya se vería en lo que se plasmaba.
la ley por el procedimiento de urgencia por la que van a modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿A qué quiero llegar con todo esto dentro de este programa que habla de José Luis Ábalos y de su vida? Pues que al final el discurso lo manejan ellos y que al final realmente las buenas palabras muchas veces no se traducen en buena política. Y muchas veces todos estos anuncios de cualquier tipo, es muy importante que sepas esto, porque te manipulan todo el tiempo a partir de la alteración de la agenda política con noticias y noticias y noticias y decenas de informaciones. Y esas informaciones muchas veces surgen por algo, y no es por su contenido, sino por la oportunidad con la que se lanzan. Son ciertas, en su mayoría, puede ser. Habría que analizarlas uno a uno, pero reitero, no es el contenido, es la oportunidad de cuando se lanzan. Y desde que salió el caso Mascarillas, ha habido una serie de asuntos que han intentado, digamos, enterrar bajo el suelo, bajo el permafrost, podemos decir, este escándalo. Y de repente, en este contexto, aparece la información sobre el chalet de José Luis Ábalos. Se vuelve a hablar de este caso. Y de repente ahora, estoy seguro, otra vez volviendo al caso de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la elección de sus nuevos miembros, ahora va a empezar otra vez el pim pam pum político. Un día lo anuncian, otro día lo estropean. Y mientras tanto, se tiran entre ellos lo que el presidente tiene siempre en la boca últimamente, el fango. Y mientras tanto utilizan a sus medios de comunicación, unos a los suyos y otros a los otros, porque menudo papelón los medios del antisanchismo, del presunto antisanchismo el otro día, celebrando el pacto, porque lo había firmado el Partido Popular. Esta es la prensa libre también de este país. Si es que esta no es una amenaza para el poder, ni para Sánchez, ni para nada. Es una prensa mansa, realmente. Y es una prensa que cuando tiene que dejar de publicar muchas veces porque conviene al partido de turno que más cercano está a los intereses de sus directores, por ejemplo, esa prensa calla, esa prensa modifica el mensaje. Esto, como espectador de este programa, es importante que lo sepas. Porque aquí realmente no te vamos a decir lo que tienes que pensar ni lo que tienes que concluir. Pero aquí realmente sí que te vamos a decir que muchas veces te manipulan. O me manipulan. Yo no estoy libre tampoco de esa manipulación. Que cuando dejas de repente de escuchar hablar de, por ejemplo, de José Luis Ábalos, o de Koldo, o de los comisionistas de las mascarillas, a veces es por algo. Y nosotros en estos casos, por ejemplo, queremos ayudarte a rescatar, ahora que sale el caso del chalet, informaciones que son mucho más relevantes, que también afectan a José Luis Ábalos y que el mero hecho de un chalet vacacional tampoco puede opacar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, que es la 8, podemos ver algo que resulta bastante concluyente sobre la gestión de la pandemia. Un informe del Tribunal de Cuentas sentencia a Ábalos. El ministro ordenó la adquisición de las mascarillas. Se refiere a las mascarillas que forman parte, que entre otras cosas se adjudicaron a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Es decir, a la empresa en la que se encuentran los presuntos comisionistas de la trama, los de Aldama, los Cueto y compañía. Y yo te voy a decir una cosa, no hay un periodista en España que sepa más de este asunto que Alberto Sanz, ex compañero de Voz Populi, ex compañero, gran amigo y además un tipo que sabe cada uno de los tejemanejes y cada una de las cláusulas ha analizado de aquellos contratos de mascarillas que tanto dinero costaron al Estado y que tantas sospechas han despertado, ya no solamente los periodistas ni los ciudadanos, sino también en los jueces. Vamos a hablar con Alberto Sanz a ver qué nos cuenta. Alberto Sanz, periodista de Voz Populi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está don Rubén? Pues vamos a ver. La verdad es que tuve la idea de llamarte porque esta semana que ha aparecido es un programa dedicado a la vida de don José Luis Ábalos, y esta semana que ha aparecido su nexo, su presunto nexo con ese chalet vacacional en la línea de la Concepción, a mí se me había ocurrido llamarte porque yo sé que tú sabes mucho de cómo fue la gestión en la pandemia, del caso Mascarillas. Y yo he pensado que no estaría mal para nuestra audiencia de este programa, que además siempre quiere estar bien informada y que además siempre es tan generosa, por cierto, en los comentarios. He pensado hacer un resumen de cómo podríamos explicar a esta audiencia en qué está salpicado o qué salpica Ábalos con respecto a la gestión de los contratos de mascarillas durante la pandemia. Sé que es una pregunta larga, pero bueno, podemos empezar a explayarnos. La verdad es que sí, es una pregunta bastante completa. Pues evidentemente si hablamos
de que el famoso caso que se ha denominado como el caso Coldo, pero yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se empieza a dominar el caso Coldo cuando se politiza y cuando se mete de por medio la denuncia que llega a través del gobierno de la Comunidad de Madrid y se termina denominando como caso Coldo, poniendo el foco sobre el asesor del ministro. Pero nosotros, que lo comentábamos mucho en aquellos tiempos de redacción y en aquellos tiempos trabajando en la pandemia, llegamos a denominar a la empresa en cuestión sobre la que está el foco de esta investigación, el tema de mascarillas, como el proveedor de confianza de Ábalos, ¿no? Nosotros poníamos el foco en el ministerio porque tampoco es que seamos grandes intelectuales y que sepamos mucho de cómo funciona el organigrama de un ministerio, pero cuando una empresa pasa de facturar 0 millones a facturar 53 en base a contratos que se basan sobre el ministerio, pues nosotros, en vez de poner el foco sobre un asesor, ponemos el foco sobre un ministro. No sé si es que somos demasiado raros o es que somos una gente un poco extraña, pero es que nuestro foco estaba sobre el ministro. Y esta teoría nos la corrobora el Tribunal de Cuentas en un informe del pasado 27 de octubre, en el que dice que todo contrato de mascarillas que salió del ministerio pues fue una orden por parte del ministro. También es interesante, y si quieres la repasamos luego, cómo es la cronología para poder entender la influencia del ministro, ya exministro, y que Sí, luego pero decidió aquí salir de su... lo relevante en un primer lugar, Alberto, y yo creo que es lo importante para que el público se quede con ello, es que Ábalos, vosotros lo definisteis como el proveedor de confianza de Ábalos porque Ábalos, digamos que recomendaba de alguna forma esta empresa. De hecho, hasta el propio Salvador Illa reconoció que había ido Coldo a verle al ministerio. Claro, y nosotros publicábamos, después de que vamos a repasar un momento la cronología para intentar situar Perfecto. todo esto, el estado lo que es el estado de alarma se decreta el 14 de marzo. Pues el primer contrato del que parte todo el caso, según nos reflejaba la plataforma de contratación del sector público, es del 21 de marzo, o sea, una semana después de decretarse el estado de alarma. Como confesaba Puertos del Estado a través de la plataforma de contratación, firma un contrato por 8 millones de mascarillas, un valor total de 20 millones de euros, el 21 de marzo. Nosotros en Voz Populi, que empezábamos a recibir ya informes de esta contratación, lo publicábamos el 14 de abril, por decirlo de alguna manera, en menos de un mes, aunque alguna gran estrella de las redes decía, se apropiaba de la información semanas después, el 14 de abril. Sí, a Vice Pérez, que nos robó la información. Bueno, que en su organigrama que colocaba después, días después, era eso. Nosotros el 14 de abril, como queda patente, contábamos la noticia y después el 27 de abril fue cuando finalmente Puertos del Estado desglosa el contrato y en una breve información, porque si que la información es pública, si cualquier persona quiere acceder a la plataforma de contratación y pincha en ese documento, 4 años después sigue sin revelarse ningún detalle de aquel contrato. Bueno, pues después de ese contrato, que es la clave de todo el caso, llega el caso de Adif, también una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, y después llega tanto los contratos como el Ministerio del Interior, que como bien decías de ella, el Ministerio del Interior nos contaba Voz Populi que eligió a esa empresa para su urgencia de mascarillas a recomendación de Transportes, y después llegaban los dos gobiernos vinculados los dos gobiernos del PSOE, tanto el que dirigía Armengol en su momento, como era Baleares, como el que dirigía el actual ministro de Memoria Democrática en Canarias, todos a recomendación del Ministerio de Transporte. O sea, la clave está en este contrato de Puertos del Estado, del que luego van partiendo el resto de contratos y del que un primer contrato de 20 millones pasa a ser 53 millones de euros, y todo parte del ministerio que dirigía el ministro Ábalos y que, por supuesto, tenía su asesor Coldo. Cualquiera persona que iba a una rueda de prensa sabía que Coldo estaba ahí porque era una persona muy visible. Pero tanto el Tribunal de Cuentas como los periodistas, tanto de Voz Populi como de otros medios que seguíamos este caso, denominamos el caso como el proveedor de confianza de Ábalos, porque evidentemente la empresa partía del dictamen y de la orden del ministro. Y luego hemos sabido cosas que llaman, por ejemplo, la atención. Esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la de los comisionistas del caso, a la que está vinculada también de Aldama, casualmente Ábalos, cuando compareció en la comisión de investigación del Senado, precisamente sobre el caso de las mascarillas,
habló que es verdad que el día de que Delcy Rodríguez, el día del Delcy Gate, apareció en Barajas, en una de las terminales, este señor de Aldama casualmente decía que estaba en el parking del aeropuerto. Joder, ya es casualidad, ¿eh? De hecho, es muy curioso porque además recordemos que era un domingo de enero de 2020, finales de enero de 2020, y en el coche iban Koldo, Ábalos y Aldama, y allí se aparecieron en la terminal para evitar que la vicepresidenta colombiana pisase el espacio Schengen y España cometiese un delito que, como comentábamos en alguna crónica por entonces, había que sacar un poco el ojo de halcón o el VAR para saber exactamente qué pisó Delcy Rodríguez en aquel momento y sobre todo ver qué culpa tenía cada uno de los protagonistas, tanto las fuerzas de seguridad del aeropuerto de Barajas, como la empresa, como los pilotos de aquel vuelo, tanto la de Delcy Rodríguez. Y es que eso es el mismo año que el de las mascarillas. Y después recordemos que sucedió lo de Plus Ultra. Todo en 2020 hablábamos en una película que faltaba Kevin Spacey y sospechosos habituales, ¿no? Todas las noticias y todas las exclusivas que se iban dando siempre estaban vinculando a las mismas personas. Ahora, 4 años después que se conoce la investigación policial, que el debate está entre cruce de insinuaciones políticas, que los medios vamos al bulto para atacar este tema, todas las informaciones de 2020 y 2021 creo que dan mucha más información y que dan muchos detalles de toda la actividad y toda la agenda cargada que tuvo con el entonces ministro, que poco después, además, entre medias cambió muchas personas de su equipo y poco después terminó siendo cesado como ministro. O sea, todos los hechos dejan ahí un aura de misterio que todavía los periodistas no hemos conseguido desvelar. En cualquier caso, una última pregunta, Alberto. Llama mucho la atención también, y el Tribunal de Cuentas lo ha señalado en otro de sus informes, la propia naturaleza de los contratos. Es verdad que Ábalos decía una cosa que yo creo que tenía razón, lo dijo en su comparecencia también, creo que fue la del Congreso en este caso. Oiga, había que traer mascarillas a España, el mercado mundial estaba saturado y lo hicimos lo más rápido que pudimos. Pero también es verdad que estos contratos todavía hay cierto oscurantismo. Primero es verdad que se adjudicaron a dedo y por el procedimiento de urgencia, pero a ti en concreto, cuando los investigabas, te costaba encontrar información sobre los contratos, ¿no? Hablábamos en tu primer programa. Cuando tú recurres al artículo 120 de la Ley de Contratación, tú puedes contratar y luego explicar. O sea, no hay ningún problema. Y hablábamos también del caso de Filomena, cuando se recurrieron a muchas herramientas para solucionar la crisis que se estaba viviendo y después se explicaron por qué se recurrieron a ciertas empresas y cuánto fue el contrato y demás. En este caso, sigo hablando que más de 4 años después, si pinchamos en ese primer contrato de Puertos del Estado, seguimos sin saber información. ¿Cómo hemos conseguido información? Pues sobre todo a través de la prensa. Nosotros hemos recurrido a preguntar a Transparencia, hemos preguntado a qué se debía esta empresa y toda la información por parte del Ministerio era, pues oye, que nosotros no teníamos nada que ver, que fue Puertos del Estado, que fue Adif, que el objetivo era conseguir mascarillas y ya se explicaría, pero la información que se ha dado, más allá de la investigación policial, que claro, ya por una cuestión de ley se han tenido que dar más datos, pero en estos 4 años de investigación no se daba ningún tipo de detalle ni incluso se cumplían obligaciones como tal. Es verdad que hubo un atasco total en la plataforma de contratación en 2020 por todas las necesidades que había y por los recursos, tanto humanos como físicos, que había en aquel momento, pero después han pasado 4 años, no se ha desatascado la situación de información y seguimos sin saber nada de por qué en ese momento se recurrió a esa empresa, los detalles del procedimiento, por qué se eligió a esa empresa y no a otra, qué datos había, porque el propio Ábalos nos decía que llegaban un montón de propuestas por parte de diferentes empresas para ofrecer mascarillas y nosotros publicábamos en Voz Populi que incluso Inditex ponía logística para poder recorrer mascarillas, que incluso grandes empresas ofrecían todo tipo de actividad financiera de cómprame las mascarillas y luego ya me las pagarás, porque eran grandes empresas farmacéuticas. Pues nada, cuando te encuentras con una empresa, una micropyme de 5 trabajadores, que no solo eso, sino que encima los contrata el Ministerio de Transportes, que el Ministerio de Transportes lo recomienda a sus colegas del resto de ministerios y que al final acaban haciendo un negocio tremendo con todo esto, claro, pues es obvio preguntar ¿y esta empresa quién es y por qué se llega a ello? Pues ahora lo estamos descubriendo gracias a la policía, porque todos nuestros choques y continuos, y tú muy bien sabes que era casi semanal nuestras solicitudes de información sobre esta empresa, tanto al Ministerio como a la plataforma de transparencia,
han sido nulos. Y por supuesto que nos encontramos, pues como estamos hablando, de sospechosos habituales, que de momento no se ha sabido realmente cuál ha sido su vinculación con estas empresas. Sabía yo, Alberto, que te tenía que llamar porque ha quedado completamente claro. Muchas gracias por tu explicación. Una vez más, habrás visto que aquí no hacemos política, aquí explicamos las cosas, los datos, los analizamos. Aquí no queremos ser eurodiputados, ni agitadores, ni tener canales de Telegram en los que repartir mensajes para concienciar de tal o cual cosa. Aquí ha venido Alberto Sanz, como anteriormente Mercedes Serrayer, ha contado lo que hay y a partir de ahí el inteligente espectador de este programa sacará sus conclusiones. Alberto Sanz, de verdad, muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Gracias a usted, Rubén. Un abrazo. Aquí ha dado Alberto Sanz muchas claves relacionadas con el que él llama el proveedor de confianza de José Luis Ábalos, es decir, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la que ingresó 53 millones de euros en el año 2020. Aquí en esta imagen, que es la 9, te la he preparado para que lo veas realmente cómo fueron esos ingresos. Y además es muy importante que sepas que esto no fue una cuestión solamente de Ábalos, que es que esas mascarillas se recomendaron tanto a DIF como a Puertos del Estado, como a Interior, el Ministerio de Grandes Marlaska, como al Gobierno Balear, dirigido entonces por Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, y que no ha dicho esta boca es mía prácticamente. Y también al Gobierno de Canarias, el del también ministro Ángel Víctor Torres. Todos estos realmente contrataron a esta empresa. El propio Salvador Illa, en su comparecencia en la comisión, en la citada comisión por este caso, dijo que Ábalos la había ido a ver. Además que es que no lo había avisado, dijo, cuando era ministro de Sanidad, Illa. Y que también le había recomendado, por supuesto, esta empresa. Es completamente evidente. Yo creo que aquí está muy claro que hay cosas que huelen un poco mal. Pero el gobierno siempre ha defendido su gestión modélica. El propio Ábalos. Así visto, a sabiendas de que tenemos ahora esta información y sobre todo la experiencia de una lamentable pandemia con 2 estados de alarma, declaraciones como esta duelen un poco. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España y ha dicho que los países pueden aprender del modo en que España afronta la lucha contra la pandemia. Sin duda, esta es una obra fruto del sacrificio colectivo. Una gestión modélica. Ahí lo tienes. A José Luis Ábalos. Le empecé a llamar don José Luis, no sé por qué, pero me parece bien. Don José Luis Ábalos. Gestión modélica. Aquí en este corte también aparece vendiendo las bondades de la gestión del gobierno. Por cierto, el gobierno que se inventó el comité de expertos también, entre otras cosas. El que nos mostraba a uniformados todos los días mientras estábamos encerrados en casa en ruedas de prensa que básicamente ilustraba sobre las formas en las que había sancionado a la población, a los desobedientes, de cosas como en este siguiente corte en el que se ve a 2 ministros, por cierto, que también fueron nombrados dentro de este caso de las mascarillas. Echa un vistazo aquí también, que tiene tela. El compromiso, en cualquier caso, es garantizar el suministro sanitario, singularmente el de las vacunas contra la COVID-19 y el de alimentos, así como asegurar la presencia en sus puestos de trabajo del personal asignado a infraestructuras críticas y a servicios esenciales. Así, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, y a medida que hemos logrado despejar las vías, estamos organizando corredores para que convoyes de camiones puedan completar sus itinerarios y entregar sus mercancías. Y mientras tanto, los comisionistas, yo creo que intuyo, imagino, especulo que a lo mejor se abrazaban en su casa de alegría, porque habían visto la oportunidad de hacer su agosto. Es muy curioso, porque se habla mucho de las desgracias que ocurrieron en las residencias, por ejemplo, los hospitales, que las hubo a cientos, a miles, y fue lamentable. Hay quien ha querido hacer causa política de todo eso. Una repugnante causa política, por cierto. Vaya papelón periodístico.
pero no se habla tanto de las alegrías que se pegaron algunos gracias a esta situación. Y no se ha hablado tanto del papel de José Luis Ábalos. Llama la atención porque estaba preparando el jueves este programa, y buscaba algún dato personal de José Luis Ábalos. Encontré un perfil de la web de Onda Cero que me llamó mucho la atención. Le definía como hijo de torero, maestro de primaria, padre de 5 hijos, abuelo de un nieto y aficionado a la bachata. Eres un campeón, José Luis. Un campeón. También por lo del Delcy Gate, o a lo mejor por el rescate a Plus Ultra, por el caso de las mascarillas, por esa tournée que hiciste con Koldo después de que te cesaron como ministro, por el chalet. Hemos recogido tu versión. Has visto que aquí hemos dicho lo que tú también opinas al respecto. Y también es verdad que cuando te pillaron en el pasillo del Congreso el día que salió el caso de las mascarillas, dijiste aquello de qué decepción, qué cosas trae la vida, de verdad. Confías en alguien, le das ese título de asesor personal y madre mía, qué día más malo. O aquella rueda de prensa en la que dijiste que te estaban persiguiendo, la que hemos visto al principio del programa. Te estaban persiguiendo de un lado y de otro. Y que eras un peón. ¿Cómo pusiste voz de doblador de película? Eras un peón metido en una batalla política y que remaba contracorriente en ese momento en el que te estaban atacando por todos los flancos. Ya no era tiempo de veranear en la línea de la Concepción. Ya se había torcido un poco la cosa. Pero bueno, José Luis, yo te digo una cosa, un motivo para la esperanza. Lleva un par de meses Pedro Sánchez, quien fuera tu jefe y compañero de viaje, hablando de censurar a los medios de comunicación. No dice esa palabra, realmente dice la contraria. De limpiar el sector, regenerar el sector de los medios. Lo que dice, entre otras cosas, se lo dijo en una entrevista de La Vanguardia, que quiere modificar la ley del derecho a la rectificación y la ley que regula el derecho al honor, porque considera que hay casos en los que los pseudomedios, que enfangan, que mienten, que están pagados por los poderes ocultos que quieren desestabilizar la democracia, que casualmente son todos los del PP, ninguno del PSOE, casualmente. Él hablaba de todo eso y él lo quiere imponer. Lo va a presentar tarde o temprano. Pero un efecto ya lo ha tenido. Y es el que hay medios de comunicación que se han asustado. Y hay periodistas que están temerosos. A eso se le llama la autocensura. Y esa no la impone el poder. Esa se le impone el periodista cuando ve que a lo mejor le pueden cerrar el medio por el procedimiento de la ruina. O el periodista cuando ve que a lo mejor si un gobierno se pone especialmente duro, su jefe le manda a la calle. Y hay que pagar la hipoteca y el colegio de los niños. Eso es lo más grave de todo eso. Y a lo mejor José Luis tiene suerte. Y si los medios en general críticos se asustan, pues dejan de contar cosas de ti. Y dejamos de saber tantas cosas del caso de las mascarillas porque la gente no investiga, porque se vuelve miedosa. A lo mejor hay luz al final del túnel, José Luis. Y a lo mejor en esto, que es una democracia a la que llaman plena, que lo es, en la que los tribunales funcionan. De hecho, al propio Alvise Pérez le ha caído un puro de 7.000 euros en el Tribunal Supremo por atentar contra el derecho al honor y la propia imagen de Ana Pastor. Fíjate cómo funcionan. No solamente protegen a la derecha, también a los periodistas de izquierda. Fíjate cómo se cae la coartada del gobierno. Eso funciona. Pero parece que Pedro Sánchez quiere que funcione de otra cosa. Parece que las garantías de los tribunales sobre los que se sienten difamados no son suficientes y va a por la prensa. Ahora bien, José Luis, yo te puedo prometer una cosa. A lo mejor termino en la ruina y a lo mejor terminamos en la ruina. Por contar la verdad, por supuesto, que es lo que hacemos aquí en este programa. Pero a nosotros, y a mí en concreto, no me van a callar. Y siempre que haya un caso de este tipo,
como siempre, con datos, con el testimonio de periodistas, con papeles. Aquí lo vamos a contar. Tanto en El Independiente, que es donde escribo cada día, como en este programa de Big One Media que se llama Lo que no te han contado, que hoy cumple la 10ª edición y que espero que sea muchas cosas más, porque tú, querido espectador, mereces saber la verdad. En ello nos empleamos y por ello nos esforzamos. Buenas noches.